conectado. Vamos a esperar entonces. Ya estamos transmitiendo en vivo, muy bien, noche de martes. Noche de esperando martes, a los distinto, seguidores, sí. inspirando a nuestros seguidores. ¿Puedo aparecer yo en cámara también, Flor? Sí, mira, ya se empezaron a conectar. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo que nos encontremos un martes, qué raro para nosotros, pero no importa. Bueno, es que no podíamos esperar hasta el viernes. Nosotros queremos encontrarnos. Es mucho tiempo. Algo teníamos que pensar. Esto que nos acercamos a la cámara es que estamos saludando. Yo estoy tratando de salir en cámara, me gustaría estar ahí también. Muy bien. Buenas noches, Darío, con su saludo clave. Buenas noches, Marcelo, Cintia, Ariel. Qué sorpresa este vivo, dice. Sí, se nos ocurrió hacer algo distinto para ir sumando. Mira, ya se conectó nuestro entrevistado del día de hoy. Así Hola que... Pablo, bueno, por lo menos tenemos entrevistado, es muy bueno. Estamos abriendo una serie de encuentros que vamos a empezar a invitar a otros profesionales como para que nos den una mirada. Yo siempre digo que la medicina sexual se alimenta prácticamente de todas las demás ramas de la medicina y la psicología. Sí, señor. De alguna manera, todo contribuye y todos tienen algo que ver con el sexo, todos tienen algo que ver con la vida sexual y cada especialidad tiene detalles que nos pueden aportar. En este caso, la neurología. Tenemos muchas preguntas para un neurólogo. Siempre hablamos de las neurociencias y de los avances que están haciendo para comprender mejor la fisiología de la respuesta sexual humana. Sí, aparte, a ver, convengamos que nosotros siempre dijimos, ahora lo vamos a hablar con el doc, que el órgano más poderoso, el órgano erógeno más poderoso es este. Entonces, ¿qué tema para hablar justamente claro, hoy, ¿no? El otro día lo estaba escuchando a Roberto Rosler. Sí, a Robbie Rosler. Y decía, incluso el cerebro es el órgano sexual más grande por peso. Claro, inclusive. Inclusive por peso. No creo que haya excepciones. No creo que haya excepciones en ese caso. Puede haber algunas enfermedades testiculares como el matrimonio, por ejemplo, que puedan discutir el peso de un cerebro. Se va a ir el orador al que tenemos que invitar. Ahora favor. Le vamos a preguntar. Lo vamos a invitar al doc Pablo Ioli. Bueno, Pablo, que yo sé que está con muchísimo trabajo en el hospital, está con muchísimos ahí lo estamos contratiempos, con todo lo que es y demás, su servicio está en la primera trinchera prácticamente, de la pelea contra el coronavirus. Ahí lo tenemos al doc. Hola Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. Si querés acomodar un poquito más arriba la cámara para que porque el público... vemos más el techo que tu cara, Pablito. Sí, y sobre todo cuando empiecen a aparecer comentarios al costado, ahí está. Vas a desaparecer entre las letritas. Sí. Mientras te acomodás, yo le voy contando a la gente, el doctor Pablo Ioli es neurólogo en el Hospital de Comunidad. En Mar del Plata, ¿no? Hay que recordar que hay gente que nos ve de diferentes lugares. Sí, en el Hospital de Comunidad. En la ciudad donde estamos nosotros, es el mismo hospital donde yo trabajo, eres el jefe de servicio de neurología. ¿Es así, Pablo? ¿Se te presenta bien? Sí, no sé si me faltan datos. Yo voy diciendo, vos me agregás si tenés alguna otra especialidad, además de la neurología, o si dentro de la neurología tenés alguna otra subespecialidad. Bueno, en el hospital hacemos neurología general, yo tengo mi corazoncito y la subespecialidad en enfermedad cerebrovascular, y a su vez también, ahora estoy dando clases de profesor de neurofisiología, arranqué como docente de neurofisiología y en farmacología en la UBA cuando estudiaba, hace bastantes años, vamos a decir cuántos, y desde hace 3 años retomé esa actividad docente que me volvió a las fuentes de acá en la Universidad FASTA, en la Facultad de Medicina de la Universidad. Así que, digamos, la neurofisiología, la neurobiología la tengo desde que era estudiante de medicina. Bien, qué lindo eso de la docencia. Yo siempre digo que el conocimiento sirve
en tanto y en cuanto uno lo pueda transmitir, porque el conocimiento para acumularlo nada más no ayuda en nada, no lo aprovecha, no enriquece a nadie. Bueno, a mí me encanta la docencia, me encanta el aula, dar clases ahora todo por Zoom es todo un desafío, un desafío técnico, desafío intelectual y digamos, de pensar las cosas de otra manera, porque el aula, el pizarrón tiene una cosa, digamos, de presencia, te diría casi actoral, que transmite cosas que son intangibles, de expresiones, de dar énfasis a determinadas ideas, palabras, conceptos que desde lo virtual se pierde, pero bueno, también lo virtual tiene otras posibilidades y otras herramientas que hay que acostumbrarse y empezar a aprovecharlas porque también tiene sus ventajas. Lo que pasa es que nos tomó así de golpe y nos vamos adaptando, tanto nosotros como docentes como los mismos alumnos, ¿no? Aunque para ellos les resulta más sencillo que nosotros. Pero Sí, lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que sí. hemos aprendido igual gracias a este encierro y a esta necesidad de no estar en reuniones presenciales y demás, nos ha ayudado a aprender a manejar un poco todos estos aparatos que para nosotros, lo que ya tenemos algunos años, es bastante nuevo. Por ahí, como vos decís, los alumnos y eso se acostumbran mucho más rápido y les resultó fácil adaptarse, pero no tanto así a los docentes. Y tal cual, tal cual. Igual se va haciendo cada vez más ameno y cada vez más llevadero. Y aparte que estamos todos en la misma, así que los alumnos también digamos, tienen necesidad de aprender, de que no pierdan todo este tiempo de no cursar en vivo y poder dar los exámenes y demás, así que también ellos tienen el interés de que esto funcione. Así que bueno, entre todos se va haciendo de la mejor manera posible. Bueno, bien, y además obviamente parte de estas tecnologías y de estas nuevas modalidades para aprender han llegado también para quedarse, ¿no? Más allá de que tuvimos que aprender a la fuerza, también hay muchas de estas herramientas que han llegado para quedarse, que tienen muchísimo más alcance que de lo que sería lo presencial, si bien cada una de las modalidades tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que podemos seguir enseñando, que podemos seguir pensando desde la docencia y eso está muy bueno. Así que Un bueno, poco, bueno, nuestro Instagram se caracteriza por eso. Nosotros tenemos nuestro conocimiento, un conocimiento básicamente científico, lo adaptamos un poquito al vocabulario de la gente, tratamos de transmitir estos conocimientos a la gente. Y bueno, hoy queríamos que nos saques algunas dudas que tiene la gente sobre cómo funciona el cerebro, algunas dudas que hasta la misma medicina la tiene, ¿no? sí, seguro que muchos tenemos varias preguntas al respecto de esto, ¿no? Que la misma neurociencia tiene, así que Y vamos sí, a ver lo que se puede aportar. Hay algo interesante que recién mencionaban entre líneas, pero que creo que es fundamental. Es cierto que se puede considerar al cerebro como el principal órgano sexual, pero hay una tendencia exagerada, sobre todo en los últimos años, con el auge de las neurociencias, sobre todo en los medios de difusión y demás, a centrar todo en el cerebro y que a partir del conocimiento de la neurociencia se puede tener respuesta para todo. Y eso es un reduccionismo y una simplificación. Entonces, y en el comportamiento sexual humano eso es bien claro porque si bien el cerebro puede ser considerado como el principal órgano sexual, no hay sexualidad solamente con el cerebro. Entonces es una sensación o es un tipo de conducta, la conducta sexual humana que involucra no solo el sistema nervioso, sino que involucra a todo el cuerpo, uno siente con todo el cuerpo, sentimos con todo el cuerpo, y a su vez eso que sentimos está atravesado por nuestra personalidad, por nuestra estructura, por nuestra historia, por nuestra cultura. Así que la sexualidad humana es mucho más de lo que la neurociencia por sí sola puede aportar y puede dar respuestas. Y de ninguna manera la neurociencia puede dar respuesta única a todo lo que es la complejidad de la sexualidad humana. Entonces, esa salvedad me parece importante por esta cuestión de, decía recién, de no caer en el reduccionismo, de que creyendo, que entendiendo el cerebro se puede entender
algo tan abarcativo y tan amplio como es la sexualidad humana. Perfecto, y Sí. vos sabés que con esa introducción que me pareció genial para empezar esta noche, me das pie a una pregunta que te tenía preparada y que creo que viene bárbaro en este momento, porque son las dudas existenciales que a veces tenemos todos, ¿no? ¿Somos seres, Pablo, somos seres racionales o somos seres emocionales? ¿Qué somos los seres humanos? Bueno, ambas dos. En realidad tenemos una combinación de emociones y sentimientos y a diferencia de otras especies y en particular de los mamíferos y en particular de otros homínidos, tenemos una capacidad intelectual que nos permite poner un razonamiento sobre nuestras conductas y uno se pregunta, y la neurociencia también se pregunta, hasta cuánto, esto que vos mismo decís, hasta cuánto nuestro comportamiento está ligado a sentimientos y emociones y hasta cuánto lo racional es parte de eso, desde el abordaje del psicoanálisis hasta la neurociencia cognitiva, pasando por la neurobiología. Esta es una pregunta digamos, desde siempre y de hecho viene siendo desde para extenderlo más allá de lo que es las emociones y lo racional, cuánto de nuestra conducta es innata, es decir, cuánto viene en nuestros genes y cuánto es aprendida. Se abarca toda esa discusión, que es una discusión que no está saldada para nada, pero precisamente a diferencia de otras especies, el razonamiento humano tiene un lugar y puede ser un moderador de la conducta de pulsiones, para volver a utilizar un término que no es muy neurocientífico, pero que se entiende, que nos gobiernan y digamos, son un driver, un conductor de nuestra conducta. Digamos. ¿Cuánto hay de cada uno? No hay una respuesta probablemente para... Yo no la tengo y no hay una forma de medir eso. Sin duda que en lo que concierne a los vínculos, el ser humano es un ser social, y hay lo que es interesante de la neurociencia, que desde la década del 90, mediados de la década del 90, se han descubierto neuronas específicas y áreas específicas del cerebro que tienen que ver con la base de la empatía y del aspecto social de la condición humana. Unos investigadores italianos descubrieron un tipo de células que se llaman neuronas en espejo, quizás las hayan escuchado nombrar, y es interesante cómo se hizo ese descubrimiento. En realidad se hizo como tantas cosas interesantes en la historia de la ciencia de forma puramente casual. Resulta que estos investigadores estaban haciendo unos experimentos con un tipo especial de monos, en el que estudiaban una parte de la corteza cerebral motora, y estos monitos tenían unos electrodos implantados que emitían un cierto sonido para cierto tipo de neuronas, y en un momento uno de los investigadores fue a agarrar un vaso de agua y escuchó que las neuronas de un monito que estaba en una jaula hizo un ruido de esas neuronas que ellos tenían conectadas, y el monito estaba quieto en la jaula. Volvió a agarrar un vaso de agua y hizo lo mismo, y agarró una banana y el monito hizo lo mismo, y cuando le dio la banana al monito, las mismas neuronas se activaron. A partir de eso se empezó a investigar y se vio que hay un grupo de neuronas que se activan viendo algo que hace el otro y que tiene una representación en nuestra corteza cerebral. Desde cosas tan simples como un movimiento hasta cosas complejas como es cómo se comporta otra persona. Esos investigadores italianos, Massimo Rizzolatti y Marco Iacoboni, descubrieron esto que se llama neuronas en espejo, que son las bases la base neurobiológica de la empatía, y hoy en día están muy en estudio porque se cree que pueden tener algún rol en ciertos trastornos donde falla la empatía, por ejemplo, en el autismo. Y en relación con la sexualidad, precisamente, el vínculo sexual implica una empatía para con la otra persona, y hay determinadas áreas de nuestro cerebro que
funcionan de manera particular en ese contexto, ¿no? Así que, digamos, por supuesto que, volviendo también a la idea inicial de que no hay una respuesta unívoca desde la neurociencia para poder explicar, como decía antes, la sexualidad como todo, es interesante que se están haciendo estudios con el advenimiento de lo que se llama la resonancia funcional, si bien podemos explicar un poco qué es eso, de qué áreas del cerebro se activan o funcionan en determinados contextos, en este caso aplicado a la sexualidad humana. Pero estos hallazgos hacen una descripción de lo que le está sucediendo al cerebro, por ejemplo, mientras una mujer, un hombre tiene un orgasmo, o mientras está en una etapa de enamoramiento, pero no necesariamente dicen que esa sea la causa de que a las personas les pase o nos pase esto. Es decir, solamente hace una descripción de qué zona se activa, que por supuesto es un conocimiento interesante porque es por dónde empezar, pero estamos lejos de decir cuál es el porqué neurológico o neurobiológico de por qué esa activación. Claro. ¿Qué es lo que motiva esta conducta? Yo te iba, justamente cuando hablabas de las neuronas en espejo, yo estaba pensando también que eso también explicaría cómo se dan los procesos en la excitación o el deseo sexual solo por ver, por consumir visualmente o por consumir qué sé yo, literariamente o visualmente algo que no estoy haciendo en ese momento, pero que me lleva al reservorio de memoria donde tengo recuerdo de lo que es. Que llega por los sentidos. Claro, que llega por alguno de los sentidos. Pensaba en eso cuando hablabas, no solamente de la empatía, sino también en el proceso de la excitación, ¿no? El hecho de ver a otro. Exactamente. Una de las hipótesis es que, por ejemplo, la atracción de los hombres para con las mujeres es más visual de lo que en general se considera que es de las mujeres para con los hombres, para ponerlo así en términos tajantes, digamos, de identidad sexual y de género, pero en realidad lo que muestran los estudios es que cuando se muestran estos estudios de resonancia funcional, que cuando se muestran imágenes placenteras y displacenteras y que pueden producir excitación tanto en hombres como en mujeres, a ambos se activan áreas visuales. En nuestro cerebro las áreas visuales están en la región occipital, y en las resonancias se ven que se activan casi de la misma manera en hombres como en mujeres. Lo que sí ocurre ligeramente diferente, es decir, es más lo que se encuentra en general en los estudios de resonancia funcional en relación con la sexualidad entre hombres y mujeres como parecido que lo que se encuentra como diferencia. ¿Sí? Esa es una de las grandes preguntas, que tenemos todos, ¿no? ¿Es cierto que hay un cerebro femenino y un cerebro masculino? Yo diría que ni. Es decir, es muchísimo más lo que se parecen que lo que tienen de diferente. En particular, en la respuesta, digamos, sexual humana, una de las diferencias puede ser los diferentes sustancias o neurotransmisores que se ponen en juego, por ejemplo, en el enamoramiento o en una relación sexual. Por ejemplo, tanto en el hombre como en la mujer se activan una serie de sustancias, en particular la dopamina. La dopamina es una sustancia que está en diferentes áreas de nuestro cerebro y que está relacionado con circuitos que son muy primitivos. Le llamamos primitivos desde el punto de vista filogenético, ¿no? Voy a tratar de no usar términos técnicos, pero digamos, la diferenciación sexual en los seres vivos es muy antigua. De hecho, se hacen experimentos de cómo se comportan de diferente manera sexualmente las moscas. Hay moscas hembras y moscas machos. Hay un estudio muy, muy divertido que es les ponen azúcar con alcohol a las moscas de la fruta, y ven cómo es el comportamiento de las moscas que logran aparearse versus las que no logran aparearse. Y las que logran aparearse se quedan tranquilas, y las que no logran aparearse van y consumen azúcar con alcohol 4 veces más que las otras. Es decir, lo que
El Buscan de famoso, alguna manera, O sea que el consumo de buscan alcohol, de alguna manera el placer. La claro, dopamina relacionada con el placer, ¿no? El cerebro, tomando la distancia, pero remite digamos, lo que hacemos todos. al hombre que cae en la barra, a cómo compensamos lo que nos falta con como esa otras sustancias que traten de generar algo vida. parecido en el cerebro. En realidad, lo que decías vos recién, el mecanismo es el mismo, que es lo que llama el mecanismo de recompensa, se conoce en términos neurofisiológicos, es decir, el cerebro tiene mecanismos de sensación de placer que tienen que ver con estos circuitos en los que está involucrado la dopamina, y esos circuitos son circuitos muy profundos, es decir, no están relacionados con áreas vinculadas con los procesos de razonamiento, sino todo lo contrario, digamos, están vinculadas con áreas muy, muy profundas que son muy antiguas en la evolución del sistema nervioso entre las especies. Y esos circuitos tienen diferentes nombres, las vías mesolímbicas, mesocorticales, y son áreas que salen desde el tronco cerebral, que es la parte que sostiene el cerebro y que tiene los centros vitales más importantes, se conecta en forma difusa con diferentes áreas del cerebro. Entonces, en el caso de las moscas, digamos, lo que no pudieron obtener a partir del vínculo sexual directo, lo buscan de manera indirecta a través del placer que genera el consumo de alcohol. Y el mismo mecanismo está relacionado con el consumo de sustancias, por ejemplo. Pasa lo mismo. Es el mismo circuito que se activa. Con chocolate, con alcohol, con el asado. con el asado. Precisamente la respuesta más plausible a una estructura de este tipo es que la evolución, la naturaleza, digamos, generó este mecanismo de compensación y de placer para garantizar el deseo sexual y la reproducción de la especie involucrada, en este caso los seres humanos. Bien, pero volviendo a los neurotransmisores, Pablo, que se ponen en juego durante la respuesta sexual, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre los neurotransmisores que se ponen en juego en los hombres y en las mujeres? Bien, hay los que están en común, bueno, fundamentalmente la dopamina funciona de manera similar, están involucradas las mismas vías. Nos pasa a todos, lo que describiste nos pasa a todos. Las otras dos hormonas que están involucradas, sobre todo tanto en el pleno acto sexual como en toda la etapa de enamoramiento, son la oxitocina y la vasopresina. Son dos hormonas que funcionan también como neurotransmisor y que tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. La oxitocina es más conocida porque es la que se libera de la hipófisis de la mujer durante el amamantamiento y durante el proceso de parto para el útero, para la expulsión del bebé. Los efectos de la oxitocina no se limitan a la contracción, digamos, de las glándulas que liberan la leche del pezón materno, sino también que tiene efectos cognitivos que tienen que ver de vuelta con lo que mencionábamos antes, con la empatía y con el vínculo con el bebé. De hecho, es una hormona que tiene un efecto de producir placidez y calma, y de generar precisamente un vínculo con el bebé. Bueno, no es casualidad que en una relación sexual y en un vínculo que se inicia, la oxitocina sea una de las hormonas que se activan. Se activan tanto en hombres como en mujeres, pero en hombres se activa otra hormona, la vasopresina, que también se la conoce como hormona antidiurética, porque de hecho es una sustancia que tiene efectos en el organismo que tienen que ver con el control de la densidad de la orina y de la presión arterial, que químicamente son muy parecidas con la oxitocina. Bueno, la vasopresina se activa más en el hombre respecto a la oxitocina, que se activa más en la mujer, aunque ambos se activan en los dos, en los núcleos del hipotálamo, que es una estructura que está por encima. Bueno, esto por ahí que Pablo, en el momento mismo del orgasmo. Absolutamente, exactamente. Ambas se liberan en el momento del orgasmo junto con la dopamina. La diferencia es que, digamos, la dopamina actúa puramente a nivel cerebral y estas dos sustancias, la oxitocina y la vasopresina, que son ligeramente una predominancia una en mujer y otra en hombre, tiene efectos, digamos, más generalizados, no solo neurológicos, sino efectos sistémicos. Después otro...
perdón que interrumpa. Hay un usuario que hizo una pregunta muy interesante, pero antes de ir a la pregunta, vos hablabas hace un rato de la dopamina. Hay algunas enfermedades o patologías neurológicas que afectan a nivel dopaminérgico, por ejemplo, el Parkinson. De Y hecho, la dopamina está relacionada con la anoté la pregunta que había hecho, bueno, ahí la volvió a hacer la pregunta, ¿no? Pero hay patologías que, digamos, que afecten por, qué sé yo, por disminución de la dopamina o A de través de alguna los otra, o de neurotransmisores que alguna, afecten la que respuesta afecten a la sexual, respuesta sexual. A eso voy. el Parkinson es un buen ejemplo, pero no exactamente, digamos, es totalmente cierto que se afecta el funcionamiento de la dopamina, pero en otra zona, en otra conexión que no tiene que ver con estas vías que mencionaba recién, sino que tiene que ver exclusivamente con el control motor, y esa afectación es lo que produce los síntomas del Parkinson, de temblor, rigidez y lentitud Bien. de los movimientos. Pero lo que sí ocurre, y esto es muy característico del Parkinson y tiene que ver con el efecto dopaminérgico en la respuesta sexual humana, que es que parte de las drogas que se utilizan para el tratamiento del Parkinson son lo que llaman agonistas dopaminérgicos, es decir, son sustancias que hacen lo que haría la dopamina en condiciones normales. Lo que pasa es que la sustancia va a todas las áreas del cerebro en donde la dopamina funciona, no va puramente a la que... no discrimina. Exacto. Entonces, uno de los efectos adversos de las drogas para el Parkinson, en particular dos que son las que más se utilizan ahora, que se llaman pramipexol y ropirinol, es que pueden producir conductas de erotomanía, es decir, de aumento de la libido, aumento del deseo sexual, incluso conductas inapropiadas. Y en relación con con esas conductas también tienen el riesgo de producir conductas como la ludopatía, es decir, la adicción al juego. Fíjense que están vinculados con esto del mecanismo de recompensa y las vías Claro, el dopaminérgicas. mecanismo de consumo, por así decirlo, de consumo de algo que me haga sentir. Exactamente, entonces tiene que ver con el mecanismo de placer y satisfacción, que a su vez es circular, es decir, es una cosa de nunca acabar. Entonces se va retroalimentando solo, y eso genera, digamos, los mecanismos adictivos. Por supuesto que es más complejo eso, pero esta es la base neurobiológica. Hay, hay otra, bueno, en relación con esto de las conductas, lo que es interesante también, y ocurre tanto en hombres como en mujeres, es que, y esto tiene un efecto ya más a corto y mediano plazo, es que bajan los niveles de serotonina. La serotonina es otra de las sustancias, otros neurotransmisores abundantes en el cerebro, que tienen mucho que ver con el control de lo que se llama el ciclo sueño-vigilia, es estar despierto o estar dormido, y también con el ánimo. Bueno, en las primeras etapas de la relación sexual y en las primeras etapas del enamoramiento, incluso hasta 2 años, los niveles de serotonina bajan, y se cree que eso está en relación con cierto cambio de conducta del enamoramiento, que tiene que ver estar muy pendiente del otro, digamos, casi como una conducta obsesiva respecto de la persona de interés, y los niveles de serotonina caen tan bajo tanto como las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Este es el vínculo, aunque, digamos, en este caso la obsesión, entendida como interés, tiene otro fin completamente diferente. Otra de las sustancias que también están involucradas, que es una hormona y que se eleva durante la relación sexual y los primeros tiempos del enamoramiento, es el cortisol. Y el cortisol es ligeramente diferente en el hombre y la mujer, aumenta más en el hombre que en la mujer. Hay otras áreas también que se activan, en particular en relación con las vías dopaminérgicas. Hay un núcleo que se llama núcleo accumbens, que es parte de este circuito De la recompensa. dopaminérgica. Y lo que es interesante es que hay otro núcleo que se llama amígdala o núcleo amigdalino, que son como dos, no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta, aunque tienen la misma forma de aceituna, que están en el lóbulo temporal, que son la primera estación, digamos, que tiene nuestro cerebro para respuesta a las amenazas y al miedo. Es decir, nos prepara para la respuesta a la lucha o al escape, como se le dice en la fisiología. Bueno, ese núcleo
tiene una inhibición máxima durante una relación sexual. Es decir, toda esa área que está relacionada con ese núcleo en particular, que está relacionado precisamente con la aversión o con el peligro, con la respuesta de rechazo, se anula completamente, a niveles que no se ven en otras situaciones. Otra sustancia también que está involucrada en esto es la testosterona. La testosterona aumenta tanto en hombres como en mujeres, pero lo notable es que, digamos, como las mujeres tienen una producción mucho menor de testosterona, proporcionalmente aumenta más en las mujeres que en los hombres. Y hay un estudio muy interesante, es decir, no es que las mujeres van a tener más testosterona que los hombres durante el proceso. Proporcionalmente, se entiende. Proporcionalmente aumenta más. Pero hay un estudio interesante de seguimiento de soldados de Estados Unidos, no recuerdo el número, pero estamos hablando de miles de soldados, en donde le hacían un seguimiento de niveles de testosterona y veían que un patrón general, que es todos los soldados que se casaban, sus niveles de testosterona bajaban, ¿sí? Ustedes pueden hacer, ahí se ocurren todos los chistes. Saqué tus propias conclusiones. Recién hacían una pregunta muy interesante, que preguntaban si podías hablar de los núcleos dimórficos hipotalámicos, de las conductas apetitivas y de las conductas consumatorias. Te cuento un poquito, Pablo. Nosotros somos de interactuar mucho con la gente, entonces interrumpimos a cada rato, perdón, pero cada vez que aparece una pregunta no queremos que se nos escape porque queremos darle respuesta a todos. Sobre todo porque es interesante que ¿cómo es esto de las conductas de apetitivas los y núcleos consumatorias? A ver. Yo lo leo tal cual decía ahí: núcleos dimórficos hipotalámicos de las conductas apetitivas y de las conductas consumatorias. Digamos, las conductas apetitivas tendrían que ver con lo que tiene que ver con el estímulo. Con el acercamiento. Claro, con el acercamiento, con el estímulo excitatorio y con el estímulo del deseo, sí, el apetito sexual. Sí. Y las consumatorias con el hecho de. Lo que nosotros hablábamos el otro día del acercamiento, claro, de buscar al otro, de salir de cazador. Claro, el apetito tiene que ver tiene una relación más directa con el deseo y con la excitación, y lo consumatorio ya tiene que ver directamente con el sexo en sí mismo, con el momento de consumar el acto. A ver, si esta es la respuesta. Se han hecho múltiples estudios. ¿Vos pensaste que ibas a tener preguntas fáciles? No, estás equivocado. Hay preguntas fáciles, te juro que hay, ¿eh? Hay preguntas fáciles también, pero van a venir bastante. Lo matamos. En particular, se han hecho muchos estudios para tratar de ver diferencias estructurales y funcionales entre el cerebro del hombre y de la mujer. Sí. Hay ligeras diferencias que son muy, muy, muy pequeñas, digamos, tomando en cuenta que en general el cerebro femenino tiene un tamaño ligeramente menor respecto del masculino en su volumen, digamos, asumiendo un mismo tamaño, hay ciertas áreas ligeramente mayores en la mujer que en el hombre, y en particular en el hipotálamo. El hipotálamo, para explicarle a la gente, es un área neurológica que está en el medio del medio, digamos, de nuestro cerebro. La regulación, el último eslabón de regulación neurológica de las hormonas, y después debajo de eso está la hipófisis, que es la glándula que libera las hormonas. Bueno, toda esa función está regulada por el hipotálamo, que a su vez regula lo que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte de nuestro sistema nervioso sobre la que no tenemos control, sobre la que la función cardiovascular, la función de la presión arterial, de los esfínteres, de los genitales, de los pulmones y demás. En gran parte eso está regulado por el hipotálamo. Bueno, en el hipotálamo hay múltiples núcleos muy, muy pequeños, que son grupos celulares, y se han encontrado diferencias, a esto se refieren los dismórficos, y diferencias en la forma entre el hombre y la mujer, en determinados núcleos en particular. En particular, estos que hablábamos recién, de los que liberan oxitocina y liberan vasopresina, ¿sí? Pero son diferencias muy, muy pequeñas, ¿sí? Hay diferentes núcleos, los más importantes son los núcleos supraóptico y paraventricular, que liberan estas
estas sustancias, pero digamos, apuntando a esa pregunta, sí hay pequeñas diferencias en el hipotálamo en esos pequeños núcleos. Son mínimas las diferencias, pero es lo poco que se ha encontrado como diferencia relevante. Y en relación a la pregunta, digamos, la misma pregunta respecto del apetito, digamos, no podemos dar una respuesta desde la neurociencia de por qué una persona puede tener deseo sexual a partir de la imagen o la atracción por otra persona, que es puntualmente. Hay estudios en donde la simetría facial, cierta estructura corporal pueden tener cierto patrón de belleza que en general atrae más, pero son patrones generales, pero no porque tal persona puede tener tal atractivo por tal otra, por tal o cual característica. Lo que sí sabemos es que eso genera respuestas en nuestro organismo que son comunes, ¿sí? Las famosas mariposas en el estómago, digamos, son respuestas fisiológicas mediadas precisamente por el hipotálamo y que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo, con la liberación de cortisol por un lado, con la liberación de adrenalina, y cómo eso tiene ciertos efectos en zonas erógenas que tienen, digamos, cierta respuesta, como pueden ser los pezones o la región genital, y toda esa respuesta está mediada precisamente por esas sustancias liberadas por el hipotálamo. No sé si esa es la respuesta. Desde lo psicológico, en realidad esto que vos estás explicando, de que no hay características que podamos generalizar, si bien se puede hablar de ciertas características fisonómicas o de ciertas estructuras faciales, lo que se dice desde la psicología es que en esa caja negra en la mente hay como una especie de decodificador o decodificador que va a interpretar que determinado estímulo visual te agrada más que otro, y que eso tiene que ver ya con factores históricos de la persona, con el entorno, con otros, digamos, como para complementar, porque se le pone también, o sea, esta responsabilidad tan grande que vos decías al principio que se le pone al cerebro, se le pone porque a la hora de hablar de la mente la ubicamos siempre acá. Entonces, quizás por eso es que se le pone un peso tan grande, y está bueno, y es interesante eso que vos mencionás, que no hay que tampoco ponerle tanto peso al cerebro como si fuera lo más importante. Ahora, si todos esos recuerdos influyen en la respuesta sexual, Flor, te pregunto a vos y le pregunto también a Pablo. De paso te voy a decir que te dijeron que la pregunta era difícil, pero que es excelente la respuesta, así que te han aprobado. Bien, Pablo. Decía yo, entonces, las conductas aprendidas, lo social, digamos, el crecimiento en lo social de las personas, ¿puede cambiar el cerebro? ¿Puede cambiar la respuesta cerebral? Sí, mira, alguna vez escuché hace muchos años atrás a Emiliano Galende hablar de algo que se le ha llamado el genoma social, como que años y años de conductas de aprendizaje de nuestra especie de alguna manera van quedando dentro del sistema genético, y en este sentido hacían un experimento con ratas a las que les enseñaban un determinado camino de laberinto, y que luego de haberse reproducido, las ratas hijas de esa rata madre que conocía a través del cebo el camino del laberinto, luego de nacidas, de pocas horas de nacidas, conocían el camino del laberinto sin necesidad, y que esto se está viendo también mucho. Inclusive el ejemplo que se da en la actualidad en los humanos es que después de más de 20 años de manipular tecnología celular, tecnología telefónica virtual, smartphones y celulares, el día de hoy, un bebé de 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, antes de clavar el teléfono en el puré, va a hacer esto. O va a querer tocarlo. Como que hay parte del aprendizaje que después de tantos años de ser utilizado, entonces dentro de esa historia se podría pensar que hay una parte en el reservorio de memoria, que hay una parte en el cerebro donde todo eso se guarda, y que hay una parte que también se codifica en la genética. ¿Cómo es eso, Pablo? Es un tema difícil, porque hay toda un área de genética que está en epigenética, que es decir, son los cambios genéticos precisamente que vienen después de la carga genética que uno trae. Es decir,
dentro de nuestro genoma hay genes que se pueden expresar no linealmente, sino en función de estímulos ambientales y de las vivencias de cada persona. De hecho, estudios en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que son genéticamente iguales, cómo pueden tener conductas diferentes a lo largo de su vida, aún teniendo los más interesantes son los que han tenido vidas separadas, ¿no? Hay toda una discusión con eso. Esto de Que han hecho muchos experimentos, sí. de los cambios genéticos a partir de la cultura es un desafío, porque en realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo, va en contra de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución plantea que hay variantes genéticas que están preestablecidas y el ambiente selecciona esos cambios que ya están desde antes, y no es el ambiente lo que cambia los genes, sino que sobre algo que ya está, digamos, se elige lo que sirve mejor para adaptarse a ese. Este experimento que vos mencionabas de las ratas es absolutamente así, pero no está claro hasta dónde son cambios genéticos o cambios epigenéticos que pueden transmitirse, que pueden llevar a ese aprendizaje. También es cierto que, volviendo a lo que mencionamos al principio, que es muy difícil determinar cuánto de nuestra conducta es innata y cuánto es adquirida. Y esta es una discusión que viene de los filósofos de hace 400 años, de Leviatán y el buen salvaje de Hobbes y demás, pasando por libros como el gen egoísta de Richard Dawkins, que él plantea Dawkins es un biólogo inglés que plantea que nosotros somos presas de nuestros genes y que somos máquinas que lo único que hacemos es responder a lo que nos indican nuestros genes de reproducirnos, y en el otro extremo, paleontólogos como Stephen Jay Gould, que se lo haya escuchado nombrar, que plantea en el extremo opuesto, es decir, que no somos nuestros genes, o un investigador italiano de Luca Cavalli Sforza, que plantea que no somos nuestros genes, sino que el impacto del ambiental es tan determinante que bueno, esa disputa, digamos, entre esos dos extremos, seguro que hay de las dos partes, no, es una cuenta no saldada. Pero bueno, está claro que, por ejemplo, a una araña no le enseña a la mamá araña a hacer la tela de araña. Ese conocimiento viene de está incorporado dentro de la información. Y mucho de la conducta humana está determinado genéticamente. Cuánto es difícil de medir, pero al mismo tiempo, sin duda, que es muy moldeable por la experiencia, por la cultura y por el entorno. Y la conducta sexual no escapa a eso, digamos, siendo parte integral del ser humano. Bueno, tratando de enganchar esto de la conducta sexual, una pregunta también ancestral y una pregunta que a nosotros nos hacen permanentemente y en los pasillos y en el consultorio, siempre es ¿qué mecanismo ocurre en el cerebro para lo que se llama la diversidad sexual? ¿Cómo actúa el cerebro para los diferentes tipos de orientación sexual? Claro, para la elección del objeto sexual de amor, ¿no? Para la orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual. Asexual, incluso. Asexual, sí. Hasta donde yo sé, no hay una respuesta de la neurociencia contundente al respecto. Es decir, no hay desde la neurociencia una explicación de la identidad de género o del tipo de deseo sexual. Hay estudios interesantes, por ejemplo, sobre respuesta a feromonas. Los hombres homosexuales tienden a tener ciertas respuestas a feromonas. Las feromonas son sustancias, digamos, que se siente el olor y que básicamente pueden tener respuestas de conducta sexual, y esas respuestas están relacionadas con dos tipos de sustancias, las que están más vinculadas con aromas de tipo relacionados con los andrógenos, en particular la androstenediona es un tipo de andrógeno que se ha estudiado, o con sustancias con estructura de tipo estrógeno, y relacionado con las hormonas femeninas. Bueno, lo que se ve es que las áreas del cerebro que se activan en los homosexuales, hombres, son similares a las respuestas de las mujeres heterosexuales, ¿sí? Pero son, de vuelta, volvemos a lo que planteamos del inicio, son
correlatos en estudios neurológicos que no dan una explicación de por qué esa persona tiene ese deseo particular y ese tipo de atracción. Al momento actual, y hay muchos estudios, muchos de ellos contradictorios, porque algunos no encuentran nada, otros encuentran diferencias, pero estuve viendo, imaginando una pregunta sobre ese tipo, lo que llaman metaanálisis, que son estudios que engloban muchos estudios, en donde realmente es más la controversia y la indefinición que poder decir, no, mira, el cerebro de las personas con transexualidad tienen tal característica. Y volviendo siempre al mismo concepto, la conducta sexual humana es lo suficientemente compleja como para esperar que un área del cerebro dé la respuesta a las diferencias entre las diferentes conductas. Eso no va a suceder. Cuando escuchen algo así, sospechen que eso no es real. A ver, hace unos años, bastante, se había puesto de moda encontrar el gen de la homosexualidad, el gen de la obesidad, el gen de esto. Son conductas que tienen una complejidad tal que no es esperable que haya respuesta en una sola variable, ¿no? Eso lo hace más complejo. Te esperabas esa pregunta, te la viste venir. Me la vi venir, pero es la respuesta que puedo dar, sin ser especialista en neurobiología, digamos, de la respuesta sexual humana. No, pero a ver, es muy interesante pensarlo desde ese lugar, porque muchas veces, qué sé yo, inclusive muchas veces desde la psicología hablamos de qué es lo que nos pasa cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, nosotros por ahí podemos pensar en un montón de procesos psicológicos y de antecedentes psicológicos que nos hacen pensar por qué nos enamoramos de una determinada persona. Vos mismo hablabas que no hay una definición de que se puede identificar que en el cerebro a mí me gusta esta persona o esta otra por una determinada tendencia, sino que muchas veces lo mental lo media. Pero sí es cierto que cuando nos enamoramos, hay algo que pasa a nivel químico en el cerebro. Sí, absolutamente. Tiene que ver, los cambios a largo plazo tienen que ver con esto de un poco el descenso de los niveles de serotonina, inicialmente el aumento del cortisol, el descenso de la testosterona. El descenso de la testosterona hay dos etapas. Una es un ascenso inicial en la etapa de enamoramiento, y que es una etapa en términos fisiológicos estresante, pero no estresante en el sentido de peligro o de daño, sino en términos de que se activan muchas estructuras y muchos vínculos y áreas. Pero después una segunda etapa que está en relación con el experimento que comentaba de los soldados norteamericanos, en donde, sobre todo en el hombre, cuando se produce la sensación de compromiso y de vínculo perdurable, los niveles de testosterona caen, ¿sí? Pero tiene que ver no con una pérdida de interés, sino con precisamente una relajación, una sensación de acompañamiento y de no tener una alerta tan alto por confianza en la pareja. Esos son los cambios, digamos, que median que ocurren a mediano plazo, digamos, en esas sustancias. Otro de los cambios tiene que ver con activación de diferentes áreas, digamos, tiene que ver con no me quiero meter con términos, digamos, con áreas neurológicas muy puntuales, la ínsula, áreas específicas del sistema límbico, dentro de la corteza cerebral, también se activan diferentes zonas, y una cuestión interesante, sobre todo en las primeras etapas del enamoramiento, y que está en relación con las áreas de la dopamina y núcleo accumbens que mencionaba. Estos núcleos de la dopamina, además de nacer de esta parte primitiva del cerebro, tiene conexiones con la corteza prefrontal, que es, digamos, esa parte del cerebro que está detrás de nuestra frente y que es evolutivamente la que nos diferencia precisamente de otras especies. Bueno, la dopamina tiene un efecto inhibitorio sobre esas áreas que son las que están vinculadas con el razonamiento. Volvemos a la primera pregunta, ¿sí? Es decir, por eso vemos todo color de rosa y es todo divino. Y ciego, bueno, el correlato neurobiológico sería este efecto inhibitorio sobre las áreas prefrontales, que son las cognitivamente más evolucionadas, en esa etapa de enamoramiento. Entonces esas son un poco los cambios cognitivos que hay
siempre volviendo a la idea de la complejidad de la conducta sexual humana, ¿no? Sí, relativo a esto, la licenciada Analia Regalini, que es una abonada nueva, nuestra de hace mucho, y que, bueno, ha sido una gran compañera mía en uno de los posgrados, y una gran profesional, pregunta si en el apego hay alguna relación con los neurotransmisores, si tiene que ver con los neurotransmisores, la sensación del apego. Supongo que pregunta, no sé si pregunta a corto plazo o largo plazo, digamos. Lo que, A largo plazo, Sí, a aparentemente, largo ¿no? plazo, sí, Para si nos relaciones referimos a largo plazo. a largo plazo, sí. los La estudios relación entre los neurotransmisores y lo que sería el sentirse. los estudios que yo tengo conocimiento son en parejas que tienen más de 15 años de estar juntas y que mantienen esa sensación de enamoramiento y de encuentro como en las primeras etapas de su vínculo. Y lo que se ve en este tipo de parejas es que tienen, sobre todo en el ámbito de las relaciones sexuales y en el contacto íntimo, la misma activación que tienen las parejas, digamos, nuevas o que están en una etapa inicial de su vínculo, ¿sí? Ahora, ¿por qué sostienen de esa manera a diferencia de otras? Y si esa es causa o consecuencia, no lo sé, digamos. Claro, hay algo que por ahí no. No es una respuesta que yo no lo sepa, sino que no hay una respuesta de la neurociencia a eso. Volvemos siempre, perdón que sea reiterativo con esto, pero no, volvemos a esto. Que lo que tenemos actualmente desde la neurociencia son correlatos que nos dicen esto sucede. Ahora, si esto es causa o consecuencia, no lo podemos. No lo podemos saber. Te hago una pregunta muy urológica. Voy a mi terreno completamente. A través, como muchas cosas ocurren de casualidad, ustedes trataban la depresión con antidepresivos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Sí, más los psiquiatras que sí. Y los psiquiatras sobre todo, ¿no? Perfecto. Allí empezamos a descubrir nosotros los urólogos que la serotonina era un agente muy importante en que se desarrolle y que se produzca el orgasmo masculino. Y entonces empezamos a estudiar estos medicamentos para el tratamiento de la eyaculación precoz. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la serotonina allí? ¿Por qué dónde está esa serotonina? ¿En el cerebro? ¿En el nervio del pene? ¿Dónde está esa serotonina que se consume rápido y desencadena un orgasmo más rápido en el varón? No, No sin sé duda. si lo podés contestar. Sí, son efectos neurológicos, o sea, efectos centrales, no periféricos, y que al igual que como ocurre con la dopamina, la serotonina tiene una representación dentro del sistema nervioso muy extensa, o sea, en realidad dentro del encéfalo. Hay áreas específicas y núcleos específicos que liberan serotonina. Los más importantes son unos núcleos que se llaman núcleos del RAFE, que están vinculados precisamente con aspectos motivacionales y con respuestas de sueño-vigilia. El efecto de los antidepresivos en la respuesta sexual humana es muy complejo. Entonces, probablemente no haya una localización puntual, un efecto específico que uno pueda decir, bueno, en tal punto la acción de la sertralina o la fluoxetina, por nombrar medicamentos comunes que tienen este tipo de efectos, o efectos en la conducta sexual, actúa en tal núcleo específico. Parte de lo que ocurre con la serotonina también es que regula, al estar en relación con los ritmos de sueño-vigilia, con la secreción de una sustancia que se llama melatonina, también tiene efectos indirectos sobre el ánimo. Y la vinculación del ánimo con el deseo sexual y la libido también es una vinculación compleja. Entonces, por un lado hay efectos que son cognitivos,
mejorando el deseo sexual, y por otros lados están estos efectos de demorar digamos, retrasar la eyaculación, que para las personas que tienen eyaculación precoz que se transforma en un efecto, digamos, beneficioso, pero no puedo atribuirle una localización específica. Sin duda que está relacionado con el efecto sobre la serotonina. De hecho, otro tipo de antidepresivos, otro tipo de sustancias no tienen ese efecto, por lo menos hasta donde... Lo que pasa es que muchas veces los urólogos repetimos como loro, ¿no? Tiene que evitar la desaparición de la serotonina, y me trabé todo, evitar la desaparición de la serotonina del espacio sináptico, y nosotros me parece que es el ciberespacio, no tenemos ni idea de qué estamos hablando, pero lo repetimos como loro. Vos tenés que tomar esta pastilla porque eso evita la desaparición de la serotonina del espacio sináptico, y gracias a eso no te vas a ir rápido. Eso es totalmente cierto. Es decir, el espacio sináptico es el espacio que hay entre dos neuronas y donde se libera el neurotransmisor, en este caso la serotonina, y sale de una neurona para actuar en otra. Ese espacio es el espacio sináptico. El tema es en qué sinapsis, en qué parte del sistema nervioso. Claro. Eso es lo que es difícil de determinar, digamos. Pero estás diciendo una cosa genérica que es verdad, digamos. Claro. Sí, claro. Preguntaban recién, el cerebro prefrontal que dirige nuestras conductas sociales, ¿cuánto es condicionado por las emociones? ¿Qué pregunta? Sin duda que las emociones son parte de nuestra conducta social, y mucho y vincular, incluyendo lo vincular en lo social, digamos, lo social tiene dos aspectos: lo social vincular con otras personas directas, y lo social en términos globales, colectivos, ¿no? Digamos, el mejor ejemplo que se me ocurre para demostrar cuánto de nuestra conducta social no es racional es el efecto de la publicidad. La publicidad se basa precisamente en los aspectos no racionales de nuestra conducta para vendernos cosas, a través de pequeños trucos, los colores, las formas, los sonidos, incluso generar percepción de como si fueran olores cuando sin olerlos, es decir, cosas que apelan a memoria, a sentimientos, y de esa manera digamos, hacen un bypass de lo racional y afectan sensaciones que son las que nos movilizan de fondo, y en la que lo racional, siempre volviendo a la pregunta inicial, lo racional actúa como mero modulador de esas sensaciones. Entonces, digamos, que sin duda son parte fundamental, o sea que la emoción es una parte fundamental de nuestra conducta social, claro. De vuelta, ponerlo eso en términos de porcentaje, 70% emocional, 30% racional, no hay forma de medirlo. Hay estudios muy interesantes de Daniel Kahneman y Tversky, que son dos psicólogos que ganaron el premio Nobel no por psicología, sino por economía, de cómo nuestras conductas en toma de decisiones son muchas veces irracionales, y que tienen que ver con la percepción de riesgo, la preferencia por el riesgo o la aversión al riesgo. Hay diferentes experimentos en donde se le da a cierto grupo de personas una situación hipotética que tienen que resolver, y se les da una opción A y una opción B. La opción A es una opción segura. Por ejemplo, un experimento era, supóngase que, espero recordarme bien porque es un poco complicado, pero supóngase que usted se enfrenta a una epidemia que se supone que va a matar a 600 personas. Se le pregunta a cualquier persona. Y usted tiene dos opciones de solución. La opción A: se salvan seguro 200. La opción B decía, usted eligiendo esta opción tiene una probabilidad de 1/3 de que no muera nadie y de 2/3 de que se mueran todos. ¿Sí? Eso le decían a un grupo. Al otro grupo le decían, la opción A, con esta opción se mueren 400. O sea, a un grupo le decían, en la opción A, que se mueren 200 de los 600, y al otro que se salvan 200, y al otro grupo le decía que se mueren 400. En términos objetivos, las dos opciones son lo mismo, pero sí. A uno le dicen medio vaso lleno y al otro medio vaso vacío. Lo mismo con la opción B. La opción B era en términos de probabilidad.
a un grupo le decían probabilidad de un tercio de que se salven todos, y al otro se decía probabilidad de un tercio de que no muera nadie. O sea, Te voy a No, interrumpir, ¿sabes por qué? ¿se entiende Porque dice que nos quedan 15, perdón, te voy a interrumpir y ahora vamos a volver a retomar y te voy a robar un poco de tiempo porque se está por cortar, así que se corta y volvemos a conectar. Bien, sí, si es vamos un poquito más después. Se volvió a reconectar, antes había tenido un error, así que Bueno, ahora es van a posible volver que a nos ingresar. quedemos solos. Es en posible que esta nos noche, quedemos solos. Esta fría noche de Mar No, del pero Plata. la gente nos hizo preguntas interesantes y además lo que estaba diciendo Pablo era más que interesante. Ahí está volviendo a reconectar la gente. Ahí vamos. Ahí está volviendo a reconectar la Pobre, nos gente. mareamos hoy. Pobre, le estamos, decíamos recién que le estamos robando tiempo. Él está en una situación agitada en el hospital y nosotros le estamos robando tiempo, pero la verdad es que está muy interesante la charla y la gente está La muy chica enganchada. quiere saber si es cierto. En realidad los varones No, son los no, que no, quieren espera, saber. espera, espera. Los Ahora, varones ahora quieren cuando saber llegue, esto. ahora cuando llegue, Quieren saber algo muy no interesante. te adelantes, no te adelantes. Los varones quieren saber esto. Estoy esperando que se conecte Pablo, ahora que ingrese nuevamente. Dijo que ya estaba, así que búscalo, no sé cómo Sí, se pero tuve que volver a conectar. Acá la maestra de internet no lo encuentra al entrevistado, así No seas que malo. se pone lindo esto. No seas malo, ya se están volviendo a conectar todos, me falta el doc. Me falta el doc que tiene que volver a entrar. Ahí está, ahí lo tengo, sí señor. Vamos. Ahí está, ahí estamos volviendo a conectar con Pablo. Ahora va a seguir con el ejemplo que estaba dando. No toques nada. Él tiene que responder ahora. No toques nada. Volvé, Pablito. Volvé. Te juro que no te preguntamos nada más difícil. Bueno, contemos un poquito dónde nos sigue la gente. Como siempre, Instagram, Facebook, también los viernes. Recuerden que siempre hacemos los vivos los días viernes, 22:30. Lo vamos a hacer un poquito más, vamos a ir haciéndolo un poquito más temprano porque la gente está empezando a recobrar su actividad normal los fines de semana y hay gente que empieza a salir un poquito de casa. Entonces Sí. nos pide que nos conectemos más temprano. Los viernes, 22:15, 22:30, con el vivo que hacemos por Instagram y por Facebook, como lo hicimos durante toda la cuarentena y lo llamamos el clásico de la cuarentena. Vamos a seguir este viernes como siempre. Sí. Y recuerden también el canal de YouTube, donde subimos todos estos videos en diferido, digamos así, pero si no pudieron estar en el vivo, lo pueden buscar allí para poder disfrutarlo. No estamos... Está Sí, bastante complicado. está Sí. complicado un poquito Pablo. Si Pablo no se puede volver a conectar, bueno, nos quedarán algunas preguntas para otro día. Es un primer acercamiento a estas entrevistas que vamos a empezar a hacer con otros profesionales. Hay muchas cosas de la sexualidad humana, de la sexología, que no se pueden abarcar solamente desde la urología y desde la psicología. Y por eso nuestros amigos van a empezar a participar en este grupo en los sucesivos encuentros. Nos está diciendo Pablo que está bastante complicado por las cuestiones laborales, así que no vamos a agotarlo por mucho tiempo más. Lo que vamos a hacer, ahí le mandé invitación, ahí sale que le mandé invitación nuevamente. Invitación. Sí, te Bueno. tiene que volver a entrar, porque si no entra no lo puedo... Cantá algo, no sé, cantá. No. Cantá vos que sabés cantar. Yo recién decía que lo esperaba Pablo, justo daba el ejemplo de la epidemia, y yo te comentaba que di el ejemplo de la epidemia justo en el momento en el que
Sí, en sí, el que que estamos estamos con todo, atravesando un con momento todo como esto. este, es como subirte al avión y te pongan una O película sea de que catástrofes aéreas, ¿no? acostumbrados nosotros a nuestros vivos, igual podemos seguir interactuando mientras esperamos a Pablo. Ahí está viniendo. Ah, mira, justo, porque si no la pregunta te la hacía a vos directamente, pero bueno, Mira, igual te voy a decir a modo de conclusión, lo que él decía, ahí está Pablo, ahí sí, está. ahí está comentando Pablo, Lo que él vemos decía todo del gris. experimento, Lo que él decía del experimento con los militares, que disminuía el nivel de testosterona en el momento en que se casaban, yo creo que tiene una respuesta sencilla y es que el hombre no sabe vivir en cautiverio, por eso es que disminuye el nivel de testosterona. ahí está, eso es, lo Vemos todo comprobaron gris. los milicos yanquis. No, no, yo tampoco me veo. Ah, Sí. no te vemos, pero Vamos te de escuchamos. vuelta, como quieras. Si querés, te vuelvo a conectar. Como quieran. A ver. Estás tras la niebla. Sí, está todo gris. Cerrá y volver. Sí, voy a cerrar y volver a conectarte. Ahí te mandamos invitación de nuevo. Sí, así. A ver. Pobre, encima está complicado. Les quería comentar también que pronto, es una semana donde se nos ocurrieron varias ideas, así que pronto también van a conocer una gran idea que tuvo Ahí está, Florencia, ahí una estamos. gran idea que tuvo Florencia, le decía a los seguidores, y vamos a volver a hacer nuestras reuniones con la presencia de todos ustedes, pero ya les voy a explicar después cuando Ya le vamos a podamos explicar liberar a cuando- Pablo. Vamos a liberar a Pablo. Sí, vamos a liberarte, te vamos a agradecer muchísimo, la verdad que es más que interesante todo lo que estabas diciendo, sabemos que estás ajetreado con el trabajo, entonces no queremos retenerte Vamos. demasiado tiempo, pero sí queremos agradecerte lo que ha sido tu participación en el día de hoy. Han quedado preguntas que probablemente la gente las vaya planteando o que podamos escribírtelas para responderlas. Yo personalmente te agradezco muchísimo porque yo sé lo que es el hospital cuando te empiezan a mandar mensajes de todos lados y te empiezan a requerir y uno está haciendo otra cosa. Vamos a redondear la entrevista contigo y después nosotros nos quedamos con la gente porque tenemos algunos anuncios para hacerles. Bien. Pablo, termina de comentarnos este trabajo que La idea era mostrar, digamos, ante una situación específica donde hay que tomar una decisión, se presentan dos alternativas, una segura y otra con probabilidades. Pero en un caso se le presenta como por el lado positivo y por el otro lado por el lado negativo. Bueno, pero objetivamente estamos hablando de lo mismo. Bien, el estilo en que se presenta la información cambia o sesga la forma en que las personas deciden. Según la preferencia por el riesgo o la aversión al riesgo, las personas se van a inclinar por la opción segura cuando es presentado por el lado positivo. Yo lo estoy hablando en términos generales, es más complejo, pero los estudios, pero demuestra claramente cómo, esto de lo que preguntaba alguien, cómo lo emocional dirige nuestras decisiones en contraposición precisamente a lo puramente racional. Les recomiendo un libro en particular de Daniel Kahneman, bueno, ahora se me fue el nombre, que es Pensar bien, pensar rápido, se llama, si no recuerdo mal, es un clásico, digamos, de la psicología de las preferencias y que tiene que ver con esto, de cuánto lo que pensamos es racional y cuánto no. Ellos lo demuestran muy, muy bien. Por aquí te están diciendo, doctor Yoli, lo saluda con cariño y admiración el doctor Di Gennaro desde Michigan, felicitaciones. Desde Michigan. ¿En serio? Impresionante. ¿En serio es la calle Michigan? Es un mensaje interno, dejémoslo ahí. Pero bueno, en realidad hay una sola pregunta que si te puedo robar 5 minutos, 5 nada más, que sí, es una pregunta... Pero se la voy a hacer yo, porque esta es la respuesta que esperamos todos los hombres. ¿Es cierto que a algunas mujeres les duele la cabeza, Pablo? Bueno, el dolor de cabeza está relacionado con la serotonina. Parte de los mecanismos de la migraña se relacionan con una desregulación de las vías serotoninérgicas sobre la pared de los vasos sanguíneos. Así que sí, es verdad. Lo que pasa es que hay una mujer, hay una usuaria
que nos dijo, a mí me gustaría preguntarle, porque a mí a veces de verdad me duele la cabeza. También es cierto que es una excusa, ¿no? Entonces por eso es que él hacía esta pregunta. Nunca la creímos. No, hay digamos, por un lado está la migraña es un trastorno altamente prevalente, hasta el 30-40% de la población tiene migraña y el 90% de las personas puede tener dolor de cabeza en algún momento de su vida, y la migraña es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Después lo que es interesante es que hay cefaleas específicamente relacionadas con la relación sexual, es decir, lo que se llama cefalea postcoital, que es un tipo de cefalea específica, es como una variante de migraña. Puede ser un dolor muy, muy intenso, y siempre hay que consultar. En general es un trastorno, una cefalea benigna, pero hay que consultar siempre para descartar, digamos, problemas neurológicos asociados. Los pacientes consultan tanto hombres como mujeres después de tener un orgasmo, una cefalea intensa, incluso algunos como una sensación de estallido, como que les revienta algo en la cabeza, a veces lo dicen explícitamente de esta manera, y produce mucho, mucho susto. Puede tener causas neurológicas importantes, o puede ser solamente una forma de cefalea postcoital sin ningún daño neurológico. Obviamente asociado. tiene tratamiento, deja tranquila a la gente. Sí, porque por ahí están diciendo que 3 veces por semana es causal de divorcio. Deben decir que le duele la cabeza 3 veces por semana. Este tipo de cefalea en particular. Bien, a ver. Pablo, te liberamos. Muchísimas gracias. Quizás en no otra sé oportunidad qué más decir. tengamos otra oportunidad de hablar en otro momento, la verdad que espectacular. Podríamos hablar 2 horas más, pero ya sé, Sí. ya sé cómo estamos todos. Bueno, quienes te quieran encontrar pueden encontrarte en el HOSPI, en el Hospital de Comunidad. Él es el jefe de servicio de neurología del hospital. Bien, Para ¿dónde más te cualquier pueden consulta. encontrar? ¿Alguna red social para compartir algo? ¿Cómo te podemos encontrar de otra manera? Estoy en las redes sociales, pero no las uso, así que no espero. Perfecto. Entonces lo pueden encontrar, como decíamos recién, lo pueden encontrar en el Hospital de Y Comunidad. el docente de la Universidad FASTA y ¿me decías? No, ahora estoy en medicina, en neurofisiología y en una materia que se llama medicina basada en evidencia y lectura crítica, que es otro enfoque, nada que ver con la... Bueno, si alguien le quiere escribir al doctor Ioli o preguntarle algo, que nos escriben un mensaje nos escriben a debajo de nosotros los y videos nosotros se lo vamos a transmitir. Exactamente. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que en momentos difíciles vale muchísimo. Así que bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias de nuevo. Bueno, les decía, teníamos pensado una sorpresa. Sí. Teníamos pensado una sorpresa, Estamos- pero queremos empezando- ponerla a consideración, ¿no? Pero Sí. poner a consideración de todos ustedes, porque nos queremos ver más que nunca. La cuarentena no es una cuarentena, es una maratón de alejamiento. Es una cuare eterna. Una cuare eterna, es una maratón de alejamiento y queremos estar más cerca. Así que pensamos en hacer algo como alguna vez lo hemos hecho en algún salón, compartiendo una comida, compartiendo una rica bebida, compartiendo algo con todos ustedes. Pero no es lo que estás diciendo, Caro, porque dice sorpresa casamiento. No No se vamos puede. a hacer un casamiento virtual. No se puede, claro, no se puede hacer reuniones, no podemos Están hacer pidiendo fiestas fecha, presenciales. fiesta, terrible esto. No sé si estaban tus planes hablar de esto en vivo. La idea, se corta. La idea es hacer algo, un festejo. La idea Sí. es hacer un festejo de Segment Sex. La idea es hacer un festejo. No tenemos otra forma de hacerlo más que hacerlo A través de la virtualidad. forma virtual. La realidad es que no tenemos otra manera de reunirnos, de hacer las cenas que hicimos alguna vez en diversos lugares. No tenemos en este momento la oportunidad de hacerlo en un lugar físico, pero sí estamos empezando a hacer convenios
con empresas de catering, con gente de la gastronomía con de empresas Mar del Plata, con gente de la gastronomía de ciudades cercanas. Básicamente, ¿qué queremos? Porque también lo vamos a acercar a otras ciudades porque muchos de nuestros seguidores son de otro Sí, lado. señor. Pero básicamente lo que queremos es compartir una copa de vino, compartir una degustación, algo con Una todos cena, ustedes una charla. durante el vivo. Y eso hacerlo mediante otra plataforma, Que va a ser Zoom. que podría ser Zoom, por ejemplo, de tal manera que nos podamos ver, que nos podamos hacer preguntas directamente. Bueno, lo vamos a poner a consideración de ustedes. Ahora Florencia va a subir a la historia de Instagram en forma de encuesta, a ver si a ustedes les gusta la idea, si están de acuerdo. Vamos poniendo en marcha este plan que tenemos. Creo que es todo por hoy para hacer un martes y para hacer esta hora no tenemos mucho Igual más. no voy a dejar de hacer promoción de nuestros canales de YouTube, de nuestra página de Facebook, de nuestra página de Instagram, y les voy a decir que si les gustó esta charla, la compartan, que le pongan like, que bueno, que si no les gustó y se comieron un garrón, que se la compartan a alguien que les caiga mal, pero siempre está bueno compartir, ¿no? Compartan y comenten. Ya nos están diciendo una degustación de quesos y de vinos, algo así, ¿cuándo es? Algo así, vamos. Me sale todo bien, si nos sale todo bien con los planes, si nos sale todo bien para el último sábado de agosto, vamos a estar hablando de esto, pero bueno, ya hemos hecho, estamos en tratativas hemos y en hecho acuerdos. conexiones en Balcarce, hemos hecho conexiones en Rosario, hemos hecho conexiones en otras localidades donde nos siguen ustedes y bueno, queremos estar todos juntos alguna vez cara a cara. Carolina está preguntando, ¿se casan? Sí, nos casamos, pero más adelante. Esperen que termine todo este bicherio. Esperen un poco. La banda de Camilo Sesto está como loca. Me tengo que ir. Se corta. Finalizar. A ver, como les digo siempre, muchas gracias. Finalizar. Tranquilo. Me pusiste rojo de golpe. Tranquilo. A ver, como les digo siempre, gracias. Porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría sentido que estuviéramos acá. Por ahí ya nos están diciendo que estaría bueno una cena. Vamos a armar una cena. Para empezar la vamos a armar virtual, porque las condiciones en este momento no nos permiten llenar un restaurante y ponernos todos en riesgo. El placer del sexo y el placer de la comida siempre estuvieron juntos, así que vamos a tratar de unirlos. Vamos a tratar de unirlos aunque y vamos sea a en forma tratar virtual. de hacer un lindo momento. Sí. Estamos en tratativas, de conseguir los convenios con la gente que va a proveer puerta a puerta lo que sería el servicio gastronómico, así que ya se van a enterar por cómo viene esto. Bueno, gracias, y por ahí nos dicen son geniales son ustedes que nos acompañan cualquier día de la semana, un martes, un miércoles, un viernes. Son las 12 de la noche, un martes y están ahí. Muchas gracias. Otras preguntas que quieran hacerle a Doctor Violi, nos escriben en los comentarios. En los comentarios, exactamente, yo se las voy a que llegue a Tandil, vamos a buscar la manera de que llegue a Tandil. Quédate más que tranquila que va a llegar a Tandil. Voy a hacer lo imposible. Así que bueno, gente, muchísimas gracias de corazón. Bueno, el viernes nos volvemos a ver, ¿eh? No se crean que esto fue todo para la semana. Así que algo se nos va a ocurrir para el viernes. Nos vemos el viernes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.